Extra Noticias, 6 de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos a partir de este momento. También a quienes a partir de este instante nos escuchan por los 92.3 FM de Extra Radio. Vamos a conocer lo más importante del día en nuestros titulares. Presidente Chávez amplía denuncia por presuntas amenazas a su vida ante la Fiscalía General de la República. Al menos 5 vuelos cancelados en el aeropuerto Juan Santamaría y 9 vuelos demorados. Falla informática a nivel mundial afectó levemente a Costa Rica. Carnaval de San José y el... Vamos al detalle de las noticias y vamos a establecer contacto con nuestros compañeros. Jeffrey Naranjo en la Asamblea Legislativa, en Curridabat está Diego Arce y en Cartago está Alberto Cuadra. Vamos a iniciar precisamente con Alberto Cuadra en Cartago porque esta tarde y esta mañana más bien inició la búsqueda de un hombre que lleva al menos 3 días de desaparecido. Y hoy fue encontrado un rastro de sangre que alertó a las autoridades. Alberto tiene los detalles. Raúl, gracias. Buenas tardes también para todos los amigos televidentes de Extra Noticias. Gracias por estar en sintonía. Pues nosotros estuvimos cuando prácticamente ya estaban finalizando algunas de las labores de recolección de indicios y también de búsqueda de este sujeto, de este hombre exactamente de 39 años, identificado como David Erra Beita. Esta persona fue vista la última vez hace 3 días, cuando al parecer tuvo un altercado con 2 personas, al parecer de nacionalidad extranjera, y es ahí donde no se le volvió a ver. El día de hoy se logró tener el rastro, por lo menos de algún tipo de sangre, también fluidos biológicos, y es ahí donde nuevamente pues ya las autoridades parece que pues tendrían un rastro importante de saber por lo menos dónde está, si pueden encontrar el cuerpo o dónde tendrían retenida a esta persona. Esa situación se generó durante toda más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y es ahí donde se da todo este operativo de búsqueda, sobre todo comandado por el organismo de investigación judicial, la fuerza pública y también el equipo de búsqueda por medio de los canes, que son realmente muy importantes en este tipo de búsqueda, ya que en nuestro país se calcula, o más o menos según el registro que lleva el organismo de investigación judicial, 4 personas son reportadas como desaparecidas todos los días en Costa Rica. La provincia que más reporta personas desaparecidas es San José, con una cantidad bastante importante. Le sigue Alajuela, después Limón, Punta Arenas y Cartago, que también pues lamentablemente no se queda atrás, con más de 700 personas reportadas como desaparecidas en el último año. Veamos la siguiente información con respecto a este hecho y también el misterio que rodea la desaparición de este hombre de 39 años, quien al parecer pues tuvo un altercado con personas extranjeras. Es ahí donde la principal tesis que maneja el organismo de investigación judicial. Cada año son más las personas que se reportan como desaparecidas en Costa Rica, según datos del OIJ. La Oficina de Planes y Operaciones de la Policía Judicial confirmó que desde el 2020 hasta junio del 2024 se reportaron un total de 7.452 desapariciones, en promedio 4 por día. En Costa Rica se están reportando un promedio de 4 personas desaparecidas al día, pero el dato que también nos preocupa son aquellas personas que no se reportan o aquellas personas que los familiares desconocen que están desaparecidas. La mayoría de estos casos están relacionados con crímenes organizados. Este lunes las autoridades se enfocaron en la búsqueda de un hombre en la comunidad de Blanquillo, en el bosque de Oramuro, en Cartago. Se trata de David Erra Beita, de 39 años, desaparecido desde hace 3 días. Según vecinos, el ahora desaparecido era trabajador en una finca y había tenido problemas con 2 hombres de nacionalidad extranjera. Al lugar llegaron perros especializados en búsqueda de fluidos y al parecer detectaron sangre en varios lugares. Lo que pretendemos es dar una amplitud y una mejor recolección de indicios y localización del mismo por medio del olfato de los canes en áreas abiertas, cerradas y mixtas. Hoy por hoy, cuando nosotros buscamos fluidos de tipo semen humano, debemos de ejecutarlo con una lámpara especial. Entonces, posiblemente podamos hacerlo a nivel de laboratorio o en estructuras cerradas.
pero difícilmente en una área abierta o mixta. En total se tienen 2.943 personas reportadas como desaparecidas solo en San José. Alajuela es el segundo lugar con 1.072. Limón es tercera con 857. Le sigue Punta Arenas con 748 y Cartago con 710. En promedio, todos los años, entre 40 a 50 personas no vuelven a aparecer. Este martes se reiniciará la búsqueda de esta persona. También el organismo de investigación judicial iniciará una serie de entrevistas con algunos vecinos y personas también que podrían estar, pues, no solamente involucradas con el hecho de su desaparición, sino también personas que lo vieron por última vez y también, pues, alguna persona que tenga alguna información vital para que se logre resolver este caso. Como lo vimos anteriormente, entre 30 a 40 personas todos los años no son vueltos a ver pues de ninguna forma y desaparecen, simplemente parece como que la tierra se los ha tragado. También la cantidad importante de personas que han desaparecido tiene que ver con la delincuencia organizada, el narcotráfico, también con relaciones impropias. Lamentablemente pues muchas jovencitas sobre todo pues son raptadas por personas mayores de edad, inclusive de muchos años más, y es ahí donde las familias también ponen la denuncia. Esos son los principales casos por los cuales muchas de estas personas desaparecen. Desde Cartago, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Paulo Ulloa tiene más. Gracias, Alberto, por el detalle de esta información. Vamos con otros temas y que tienen que ver con la situación que se ha presentado durante este fin de semana. Un menor de edad perdió la vida el fin de semana en una poza en San Carlos, luego de lanzarse en un clavado y el no poder salir. Además, 3 personas fueron rescatadas por la crecida de los ríos. La Cruz Roja pide estar alerta ante las fuertes lluvias en este tipo de lugares que pueden poner en riesgo la integridad suya y la de toda su familia. Este fin de semana, las autoridades de Cruz Roja debieron atender 2 accidentes acuáticos en la zona de San Carlos. En uno de ellos se reportó el fallecimiento de un menor de 15 años en el salto en La Fortuna. En el otro evento, 3 personas fueron rescatadas, esto como consecuencia de las fuertes lluvias que generan crecidas en los ríos y que los caudales lleven basura que pueden poner en riesgo la vida de las personas. A mediodía tuvimos una situación particular en el Salto de la Fortuna, donde un menor de edad pues cayó en una poza, el mismo no sale, es sacado por algunos bañistas que estaban en el sitio, iniciaron el proceso de reanimación con una persona que conocía el tema en el sitio. Sin embargo, al llegar el recurso al lugar, el mismo estaba sin signos vitales. Si bien un lugar como la poza El Salto en La Fortuna en San Carlos es un gran atractivo para cientos de personas, es fundamental recordar que estos lugares generan riesgos para las personas. Las autoridades piden precaución antes de ingresar a este tipo de pozas. Hemos encontrado que en algunas pozas han tenido lesiones importantes, heridas muy importantes, personas que se han tirado porque abajo se han encontrado lavadoras, se han encontrado cocinas viejas, refrigeradoras, que a la postre no se ven por encima, pero por eso se recomienda también el verificar antes de tirarse de un clavado, que también es muy rico, pero también hay que saber cómo se hace. Además, recuerde, si va a ingresar a una poza o río, no ingiera nada que pueda hacer que pierda las capacidades de reacción ante una emergencia. Detienen a 13 presuntos integrantes de la organización criminal llamada Los Menani, quienes recibían órdenes desde la Reforma. Son investigados por venta de drogas, un homicidio y legitimación de capitales. Este fue uno de los 13 detenidos por la Policía Judicial tras ser sospechoso de integrar una presunta organización criminal conocida como Los Menani, la cual operaba en Heredia y Alajuela. Se trata de una banda delictiva que al parecer recibía órdenes desde la cárcel La Reforma por un hombre conocido con el alias Willy, vinculada a la venta de marihuana, crack y cocaína, así como a la legitimación de capitales y a un homicidio ocurrido en enero del 2023. La Policía Judicial allanó la celda de alias Willy en La Reforma con el fin de recolectar evidencia que esclarezca
que esta persona daba órdenes desde ese sitio. Lamentablemente, este tipo de estructuras, en algún momento detenemos a los líderes, van a los centros penitenciarios como corresponde y desde allí giran instrucciones al resto de la estructura criminal. Esto ocurrió en este caso en particular, por eso se está llenando una celda en el centro de la Reforma, un sujeto conocido como Willy, con la intención de obtener algún tipo de prueba que lo vincule con la actividad criminal y tratar de evitar de que esto se dé. Es importante porque desde allí se generan órdenes, ya bien sea para la estructura de narcomenudeo o a la comisión de algún otro tipo de delitos. La investigación contra esta estructura inició hace aproximadamente un año y realizaron 11 allanamientos para capturar a los sospechosos, tanto en Alajuela como en Heredia. En este último lugar, uno de los detenidos forcejó con los oficiales. El homicidio con el que se le vincula, al parecer, es por un ajuste de cuentas. De momento es con un homicidio de una femenina, ocurrió aquí en el mismo sector de Guararí en enero del 2023. Esta persona estaba en un vehículo con un masculino cuando se acercan dos sujetos, le increpan una deuda que tiene que ver en apariencia con drogas, se da una discusión, ahí le disparan en múltiples ocasiones. La femenina fallece y el masculino queda herido. Y también pues la investigación logró determinar que algunas de las personas detenidas el día de hoy están vinculadas a este evento. Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, donde determinarán su situación jurídica. Condenan a 35 años de prisión al esposo de María Taxan tras ser encontrado responsable de asesinar a su esposa en septiembre del 2020. De esta manera, la familia de María Taxan Ulate celebró luego de que el Tribunal Penal de Heredia condenara a 35 años de prisión a Carlos Andrés Pérez tras ser responsable del femicidio de su esposa Taxan, ocurrido en septiembre del 2020. Pérez permanecerá 8 meses en prisión preventiva y deberá pagar más de 100 millones de colones de acción civil y costas procesales. Solo a la familia de Taxan deberá pagarle 50 millones de colones por daños y perjuicios. Se le impone la pena de 35 años de prisión. Dicha pena le deberá descontar en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios previo abono de la preventiva que hubiera sufrido. Definitivamente muy agradecidos. Como ustedes saben, hemos sido muy respetuosos del sistema judicial. Hemos respetado todas las instancias, hemos confiado en la justicia porque no esperábamos que tuviéramos una respuesta que no fuera esta. La justicia para una mujer que fue víctima de un femicidio atroz. Según destacó la jueza, no hubo forma de que Taxan se suicidara, tal y como el femicida les hizo creer. Es justicia para ella, para su familia, para sus amigos, para todos los que creían que ella nunca se hubiera suicidado y que realmente fue asesinada. Por su parte, el abogado de Pérez asegura que van a apelar la decisión del tribunal. Es evidente un lenguaje, pues casi de odio, que se desprendía de la forma en que la señora jueza Villalobos expresó la sentencia y la explicó. Se le fue la mano, creo, de la forma en que iba explicando la sentencia, pero bueno, también las pasiones y los instintos juegan en esto de una forma... Creo, no sé si prejuicio, no sé si desde antes del juicio tenían clara la sentencia. Me refiero a la forma en que lo explicó, sobre todo al final se fue como calentando el lenguaje. Y creo que sobre el fondo de la sentencia habrá que esperar, obviamente, la sentencia integral. La familia de Taxan celebró que en este segundo debate se haya hecho justicia por la muerte de María. Y en esta lectura de sentencia, llamó mucho la atención la presencia del fiscal general de la República, Carlos Díaz, que estuvo presente, como decíamos, en la lectura del por tanto del femicidio de María Taxan Ulate. Para algunos, esta visita fue muy sorpresiva. El fiscal general de la República, Carlos Díaz, aseguró que estará más presente en las salas de juicios apoyando a sus compañeros fiscales, luego de que esta mañana asistiera a la lectura de la sentencia del caso del femicidio de María Taxan Ulate, donde el Tribunal Penal de Heredia condenó al esposo de la víctima a 35 años de prisión como autor y responsable de su muerte. En la mañana estuve en el operativo que se realizó aquí mismo en esta provincia y hoy acompañando a las compañeras en un juicio que ellas han trabajado arduamente. Yo trato siempre de apoyar a mis compañeros
compañeros y no solo viniendo a salas de juicios. Por ejemplo, le contaba a uno de ustedes, yo mañana voy para San Carlos, vamos incluso a hacer visitas, es parte de nuestro trabajo, y creo que ante la carencia de recursos lo que tenemos que maximizar es potenciar la motivación del personal. Para el abogado del imputado fue sorpresiva la presencia del fiscal, ya que aseguró que rara vez asiste a la lectura de un por tanto. Es absolutamente llamativo y creo que es la primera vez que el señor fiscal general aparece misteriosamente en la lectura de un por tanto, y eso desde el momento que llegó ya era un motivo de ponerse a meditar. Casi que era evidente que el señor fiscal no iba a llegar si la sentencia era absolutoria. Ahí se los dejo picando para lo que podamos comentar en el futuro. ¿Pero cree usted que él sabía desde antes, don José Miguel? No puedo yo saberlo, lo que pasa es que es evidente que el fiscal general no va a llegar a una sentencia si sabe que es absolutoria. A partir de allí veremos en los próximos días qué otros elementos me pueden llegar de información. Es un señalamiento completamente irrespetuoso. Yo soy respetuoso de los tribunales y jamás en este caso me iba a presentar solo, porque ustedes me conocen, para obtener un resultado positivo. Yo vine a dar la cara por mis compañeras, porque es el gran trabajo que ellas hicieron, tanto desde el primer juicio como en este juicio de reenvío. Y por supuesto que jamás tampoco tengo contacto con los jueces para saber cuál era el resultado que se iba a obtener. Por dicho, obtuvimos un resultado positivo, en este caso la condena que tanto merecía esta persona. Esta era la segunda vez que se realizaba un juicio por el femicidio de Taxan, ya que en marzo del 2023 quedó absuelto de toda culpa el principal sospechoso por falta de pruebas. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión del tribunal y hubo un juicio de reenvío donde este lunes el imputado fue condenado. Según destacó don Carlos Díaz, después de escuchar la lectura del por tanto y las razones del por qué esta persona era condenada, no entiende las razones de que en un primer debate haya quedado absuelto. Taxan murió de un disparo en su paladar, además presentaba heridas de arma blanca en su cuerpo, así como una herida post-mortem. Al parecer su esposo intentó pasar su muerte como un suicidio por una aparente depresión de la víctima. De acuerdo con la acusación, el esposo de Taxan aprovechó su condición de médico para suministrarle a la víctima una alta dosis de lidocaína, lo que le provocó inmovilidad en sus manos, por lo que ella no podía colocar y accionar el arma en su paladar. La sentencia contra el imputado fue unánime. Y aunque debían tener el mínimo de gasolina, las llantas desinfladas y la batería desconectada, los carros que se robaron de las bodegas del Instituto Costarricense contra las Drogas, el ICD, estaban prácticamente listos para cualquier situación, para arrancar el motor y sencillamente irse. Esto es solo una de las inconsistencias que se han encontrado hasta este momento en este muy extraño robo a las bodegas del ICD. Nuestro compañero Kenneth Rojas nos amplía. Kenneth. Un gusto saludarlo, don Paul. A esta hora de la tarde fue un grupo aproximadamente de 10 delincuentes, bien encapuchados y aparentemente con armas pesadas en mano, que ayer domingo, poco después de las 7 de la noche, ingresó a esta bodega del Instituto Costarricense sobre Drogas, donde se custodian los bienes que se le decomisan tras los allanamientos que realizan las autoridades judiciales a grupos dedicados al narcotráfico. Esto mientras se realiza la investigación, el juicio, y si se determina eventualmente una sentencia condenatoria, pues estos bienes pasan a ser parte del Estado y se utiliza para lo que así se determine, o si por el contrario se hace una absolutoria, pues el juez podría determinar la evolución del bien. Por supuesto que estamos hablando de bienes de muchísimo valor, carros de lujo, motocicletas de lujos, joyerías y cualquier cosa que usted se pueda imaginar que pueda pertenecer al narco, forman parte del inventario de una de estas bodegas que el ICD tiene varias a lo largo del país. Esta, ubicada en La Uruca específicamente, fue la que atacaron. En apariencia y según la información que ha trascendido hasta este momento, pues amordazaron y redujeron a la impotencia al único guarda de seguridad privado que usualmente resguarda esta bodega, que, como lo decíamos, custodia bienes no solamente del narco, sino por supuesto que bienes de muchísimo
valor. Esa es parte de uno de los cuestionamientos que se realiza en este momento. Pero ¿qué ha dicho el ICD? Por ejemplo, hay información un poco que genera cierta incertidumbre y duda. Por ejemplo, lo que ha trascendido hasta este momento es que el guarda de seguridad informó en su momento, cuando fue consultado, de que estas personas ingresaron por el techo, pero en apariencia el ingreso lo hicieron por una de las puertas de emergencia. Además, después de estar amordazado en apariencia por poco más de 2 horas, y una vez que estas personas se van, es él el que da la alerta a las autoridades. Esta es la información que ha trascendido hasta el momento. ¿Qué ha dicho el ICD y en qué se dedicó esa labor hoy de inventariar para determinar si se llevaron otros bienes de esta bodega? Lo vemos a continuación. Se estima que fueron al menos 10 los delincuentes que el domingo, poco después de las 7 de la noche, irrumpieron en esta bodega del Instituto Costarricense sobre Drogas, el ICD, ubicada en La Uruca. En esas instalaciones se mantienen los bienes incautados o en proceso de juicio a bandas dedicadas al narcotráfico. En apariencia, amordazaron al único guarda de seguridad privada que cuida el lugar. Es un único oficial el que permanece ahí. Y precisamente esto obedece pues por la estructura que tiene la bodega. Es un espacio cerrado en donde hemos invertido bastante dinero en los últimos años en el reforzamiento en temas de seguridad, en el tema del techo y otros aspectos. Y bueno, estos son parte de los elementos que se han considerado para mantener ahí un oficial. Los malhechores se llevaron 2 carros de lujo marca BMW, estilo 745 y un X6, así como 2 motocicletas, una BMW de 1.200 centímetros cúbicos y una Honda color blanco. Según el ICD, el robo incluyó la sustracción de una caja fuerte con joyas, bicicletas de alta gama, pantallas de televisión, drones, jackets y botas de motocross. Los delincuentes no tuvieron problema alguno para arrancar los carros y las motos, a pesar de que debían contarse con medidas de seguridad para evitarlo. Inicialmente, el oficial le señaló a los oficiales del organismo de investigación judicial y de la fuerza pública que las personas ingresaron por el techo. Sin embargo, parte de las cuestiones que han ido revisando los agentes judiciales es que en apariencia ingresaron por la puerta de emergencias que tiene la bodega. Estos son aspectos que están siendo revisados y que es parte, digamos, de los temas que deben de confrontarse para ver y determinar cómo fue que ocurrieron los mismos. El caso quedó en manos del organismo de investigación judicial. Mientras tanto, un grupo de funcionarios del ICT hizo este lunes un inventario para definir el total de lo robado. Todos esos bienes formaban parte del inventario de bienes en custodia que posee la Unidad de Recuperación de Activos del ICD. Durante la atención a la prensa, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, el director ejecutivo, el principal jerarca del ICD, explicaba que, por ejemplo, los 2 vehículos de lujo marca BMW eran bienes que se le decomisaron en su momento al grupo criminal narco conocido como Tureski. Las 2 motocicletas pertenecían al grupo o al caso determinado y denominado judicialmente como Sevilla, y algunos de los otros bienes a el caso Fénix. Pues por supuesto habrá que determinar si estas bandas eventualmente tendrían alguna relación con el robo de estos bienes. Pues ya nos podríamos imaginar los videos que han podido hoy visualizar hoy el organismo de investigación judicial de cómo se dio este robo. Como lo decíamos, los carros, para decirlo en términos populares, se los llevaron arrancados, rodando normal, como si nada estuviera pasando, y mucho menos, como tal vez inicialmente se creyó, que se los hubieran llevado en un camión. Parte de las fallas, como lo decíamos, la presencia de un solo guarda de seguridad privada resguardando esta bodega llena de bienes de altísimo valor comercial, y también lo que se ha dicho durante hoy lunes y tiene que ver, por ejemplo, con recorridos que se han hecho a diferentes personeros, por ejemplo, en términos consulares y también de embajadas, y que se publiquen en redes sociales del propio ICD estos videos dando información que quizá los delincuentes pueden utilizar para este tipo de golpes. Hablamos con 3 expertos en criminología, en seguridad. El análisis de ellos sobre esas eventuales fallas que pueden haber ocurrido ayer lo vemos en la siguiente nota.
un solo guarda de seguridad privada en una bodega donde se custodian bienes que las autoridades decomisan a grupos narco, mientras se ejecuta el juicio o se les sentencia a favor o en contra. Bienes de altísimo valor comercial, como vehículos de lujo y joyas. En la opinión de expertos en seguridad y criminología, ese es uno de los principales pecados del ICD tras el robo ocurrido el domingo. Los vehículos deberían de haber estado sin llave, deberían de haber estado sin gasolina, los vehículos deberían de haber estado sin batería. Todos estos elementos abonaron a la facilidad de que la delincuencia se apoderara, no solo de los vehículos, sino de joyas, además de joyas de otros bienes pertenecientes al ICD. Llama la atención poderosamente que una institución como el ICD deje en manos de un solo oficial de seguridad un protocolo de seguridad todo el fin de semana. Hay mucho dinero en esas bodegas como para que sea custodiado por 2 cámaras y un oficial de seguridad. Se debe tener un plan de contingencia para poder vigilar mejor estos artículos. Se pueden hacer subbodegas o se puede hacer un centro de alta tecnología que de verdad cuide estos artículos. Según los expertos, que el ICD publique videos de recorridos que ha realizado en esa bodega resulta en una forma de atraer a los delincuentes, pues se brindan detalles que deberían mantenerse bajo la discreción total. Han robado en almacenes fiscales, han robado en el Banco Nacional y ahora en una institución como el ICD. Llama la atención poderosamente que no se tomen las medidas de seguridad preventivas. ¿Y en qué consisten estas? Aumentar el número de oficiales de seguridad, tener sistemas de monitoreo, de biovigilancia, con controles cruzados, donde una empresa sirva de parámetro para la otra compañía de seguridad. Semanas atrás, el ICD también publicó un video mostrando sus instalaciones al público, publicando en su página oficial. Esto demuestra más un error que realmente se tiene que corregir porque se está mostrando alguna debilidad que tengan las instalaciones para poder ingresar. Extra Noticias le consultó al director del ICD sobre esos cuestionamientos. Tras lo ocurrido este domingo, el protocolo alrededor de las bodegas del ICD entraría en una revisión total. El jerarca del ICD explicó que la entidad cuenta con pólizas que cubren el valor de los bienes que se tienen en custodia. Con ese inventario que está realizando el personal del ICD, una vez notificado sobre el robo ocurrido ayer domingo, tendremos que esperar en las próximas horas a que la entidad haga un nuevo corte y se verifique si hubo más bienes del narco que hayan sido extraídos y robados de esta bodega. En eso consiste esa labor. Por el momento, de manera oficial, lo que veíamos en la primera información son los bienes que se ha podido determinar, más otro vehículo de lujo que intentaron llevarse, pero que al final no pudieron llevarlo de las bodegas sin que el ICD determinara el posible motivo del por qué no se pudo movilizar ese vehículo. Ha insistido el ICD, y con eso terminamos, don Paul, de que si algún ciudadano cuenta con información de estos bienes, que lo hagan de conocimiento del organismo de investigación judicial a la línea confidencial del OIJ, la línea 800-8000-645, para tratar de dar con estos bienes. Y por supuesto queda con muchísimas dudas sobre el protocolo de seguridad que se aplica en este tipo de bodegas, y por supuesto todo el replanteamiento que vendría por parte del ICD en cuanto a la seguridad que ha venido manejando, no solamente en esta bodega aquí en La Uruca, sino en otras que tiene en diferentes partes del país. Esta es la información que tenemos precisamente desde La Uruca, don Paul. Un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Gracias, Kenneth, por el detalle de la información. Estaremos pendientes a la evolución de esta investigación, que debe llegar a un punto de resultado, pues no debe darse esta situación jamás del robo de material, de equipo decomisado, principalmente al narcotráfico. Gracias, Kenneth. Vamos a ir a otros temas, y es que la onda tropical número 26 ingresará al territorio nacional esta noche. Las fuertes lluvias, según ha pronosticado el Instituto Meteorológico Nacional, se concentrarían en la zona norte del país. Sheila Paniagua nos trae los detalles. Sheila.
Muy buenas tardes, compañeros. Preste mucha atención porque el ingreso de la onda tropical número 26 provocará fuertes aguaceros, principalmente en la zona norte. Se espera que la onda ingrese la noche de este lunes al territorio nacional. Les mencionábamos que la zona más afectada será la zona norte, sin embargo, también se esperan fuertes lluvias en el Valle Central y también en la vertiente del Pacífico. En la siguiente información le ampliamos. La onda tropical número 26 ingresará la noche de este lunes al territorio nacional, provocando fuertes aguaceros principalmente en la zona norte del país, mientras que en la vertiente del Pacífico, el oeste, el Valle Central y en las zonas montañosas del Caribe habrán lluvias dispersas. Para el día de hoy, en el periodo de final de la tarde y horas de la noche, se espera que se presenten aguaceros de corte entre disperso y aislado, en especial hacia sectores del centro y norte del país, como no es el norte del Valle Central, la parte oeste y además en sectores del sur y oeste de la zona norte y de forma dispersa en sectores del Pacífico Norte. Se presentarán estas lluvias hacia el final de la tarde y horas de la noche. Las lluvias de este lunes se extenderán hasta la madrugada y mañana del martes, tanto por la onda tropical como por la zona de convergencia intertropical que se posiciona sobre el país. Lo que es el periodo de la madrugada se pueden mantener lluvias en los sectores costeros y sectores marítimos aledaños a las regiones del Pacífico. Es recurrente la inestabilidad en el periodo de la madrugada y periodo matutino en estas zonas, por ello se puede presentar este tipo de precipitación. Además, debido al incremento paulatino un poco del viento alisio hacia el centro y norte del país, se pueden presentar incursión de humedad en sectores del Caribe, para la vertiente del Caribe y la zona norte en el periodo de mañana y hacia los siguientes días. Los aguaceros podrían ocasionar incidentes por inundación, principalmente por el colapso de las alcantarillas y el desbordamiento de los ríos, como ha ocurrido en otras ocasiones. Ante estos posibles eventos piden a la población lo siguiente: precaución por la saturación del alcantarillado, buscar un lugar seguro ante tormenta eléctrica y caída de material, evacuar en caso de ser necesario. En caso de emergencia, llame al 911. Solo en el primer semestre del 2024 se presentaron más de 1.500 incidencias. Bueno, recordemos que el ingreso de ondas tropicales al país han provocado varios incidentes por inundación. Es por eso que piden a la población mantenerse alerta en caso de que en su comunidad se presente algún incidente por el ingreso de esta onda tropical y en caso de que haya tormenta eléctrica, caída de material y así como el desbordamiento de ríos, busquen un espacio seguro y sigan las indicaciones de los comités de emergencia. Hasta el momento la información que tenemos, ustedes continúan con más. Vamos a hacer una pausa comercial y al volver, a partir de mañana, comenzarán cierres para las obras de la nueva rotonda en la zona de Hacienda Vieja en Curridabat. Ya regresamos con los detalles. Gracias por continuar con Extra Noticias, también por los 92.3 FM de Extra Radio. Vamos ahora hasta Curridabat, ya está Diego Arce y él nos va a contar todos los trabajos y los cierres que se harán a partir de mañana en esta zona de Hacienda Vieja, en Curridabat, debido a los trabajos de construcción de la rotonda. Diego, adelante. Así es, don Paul, buenas noches, un gusto saludarlo a usted, a los televidentes y radioescuchas de Extra Noticias. Nos encontramos precisamente aquí al final de la autopista Florencio del Castillo en Curridabat, en la famosa T, la cual pronto va a desaparecer por esta rotonda que tanto MOP como CONAVI informaron que van a empezar, o que van a finalizar más bien, de construir, ya que las obras se encuentran en un 60%. Pero todo esto y más información lo ven ustedes en la siguiente nota. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, informaron que los trabajos sobre el final de la pista Florencio del Castillo implicarán cierres totales en el carril que toma hacia la derecha, precisamente hacia Curridabat. Este nuevo cierre se realizará a partir de las 9 de la noche de este martes 20 de agosto hasta las 5 de la mañana del miércoles 21, en la zona conocida como Hacienda Vieja, por lo que las autoridades hacen un llamado a acatar las medidas pertinentes. Bueno, muy importante, se van a encontrar los cierres, ¿verdad? Y también compañeros en regulación y, como dice usted, tomar las rutas alternas, tomar bastante paciencia o salir más temprano para llegar a tiempo. Las obras cuentan con un avance del 60% y se continúa con la construcción día y noche de la rotonda en Hacienda Vieja, que permitirá mejorar la vialidad al final de la carretera en Curridabat. Por mí está bien, que yo no soy mucho por acá,
pero sí es tedioso. Ya esto se está saliendo de las manos, ¿verdad? Tantos años, pero bueno, por lo menos tenemos la libertad de andar en paz, diferencia de otros países. Siendo para bien, yo digo que es lo mejor, porque honestamente habemos gente muy ignorante que le estorbamos al que está trabajando, entonces digo yo que es bueno que prevén eso. Yo siento que para bien, todo lo que sea. Me parece que está quedando genial lo que están haciendo, está haciendo correr más rápido todo, que terminen pronto es lo importante. Este proyecto tiene una inversión que ronda los 1.000 millones de colones. La idea es eliminar la T que se ubica al final de esta vía y que se convertirá en una rotonda que distribuya mejor los flujos vehiculares, mejorando así los tiempos de espera en este punto en el que confluyen las rutas nacionales 210 y 252. Y es que tal como lo vimos en la información anterior, televidentes y radioescuchas de Extra Noticias, es importante tener en cuenta que el cierre será a partir de este martes a las 9 de la noche, este martes 20 de agosto, y se vuelve a abrir esta vía el miércoles 21 a las 5 de la mañana. Sin embargo, es de suma importancia que todos los conductores y peatones tomen las medidas del caso, porque esta calle, en donde termina la Florencio del Castillo, esta T, está con piedrilla o como le llamamos nosotros lastre. Entonces es de suma importancia que tengan ese cuidado, ya que hemos visto hoy muchos transporte de carga ancha, autobuses y vehículos livianos derrapar constantemente en esta zona, por lo cual se le invita a todos a tomar las precauciones del caso. Nos decía Policía de Tránsito también tomar las medidas como rutas alternas. Sin embargo, sabemos que ya esta, que es una ruta principal, está completamente colapsada y las alternas tienden a tomar la misma ruta. Entonces es importante que las personas tomen en consideración los tiempos que tienen que tomar para sus desplazos y que se llenen un poco de paciencia en estos traslados que tienen que realizar. Esto fue todo acá desde Curridabat. Continúan ustedes con más desde el set principal. Gracias a nuestro compañero Diego Arce. Ya de por sí la zona es complicada, ahora se complica aún más, pero esperemos que pronto esta obra permita que el tránsito sea mucho más fluido. Gracias, Diego. Vamos a ir ahora con nuestro compañero Pedro Retana. Él nos va a dar un adelanto de lo que tienen para nosotros a partir de las 7 de la noche en tiempo extra. Pedro. Gracias, don Paul. Tendremos toda la información del Saprissa, que ya está listo para enfrentar este martes al Real Estelí con ánimo de revancha. Además, en el equipo morado hoy descartaron un fichaje que causaba cierta expectativa dentro de la afición. Le estaremos contando de quién se trata. En Alajuelense están también ya en El Salvador para medirse este martes a la Alianza, pero toda la ilusión en el liguismo está en el regreso de Óscar el Macho Ramírez a la institución. Le estaremos contando qué es lo que va a hacer directamente Óscar Ramírez y si tendrá relación o no con Alexandre Guimaraes y el primer equipo. Finalmente, en el Herediano, Jafet Soto asumirá este martes la dirección técnica del equipo por 11ª ocasión en los últimos años. Se quedará Jafet, viene un técnico argentino. Todos estos detalles se los tendremos a partir de las 7 en tiempo extra. Los diputados serán los encargados de definir el monto del Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, para el 2025, y algunos ya reaccionaron ante las declaraciones de los rectores y del ministro de Hacienda, quienes decidieron prácticamente trasladar la decisión final de este fondo a manos de los legisladores. ¿Qué dijeron? ¿Cómo reaccionaron los diputados? Bueno, vamos hasta la Asamblea Legislativa con Jeffrey Naranjo con los detalles de estas y otras noticias. Adelante, Jeffrey. Buenas noches, Paul, y a todos los televidentes y también radioescuchas de Extra Noticias. Efectivamente, tras la decisión tomada el viernes anterior en Casa Presidencial por parte de los 5 rectores de las universidades públicas, así como la ministra de Educación y el ministro de Hacienda, de que el monto a destinar para el Fondo Especial de la Educación Superior sea definido acá en la Asamblea Legislativa, específicamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios. Ya los diputados se pronunciaron y están preparándose para esta discusión que tendrá lugar acá en instancias legislativas. Por primera vez en la historia de Costa Rica serán ellos quienes decidan cuánto dinero será destinado para el financiamiento de la educación superior y la operatividad de las universidades públicas. Algunos diputados mencionaron que consideran irresponsable que tanto el gobierno como el CONARE no hayan llegado a un acuerdo y trasladaran esto a instancias legislativas a manos de los diputados, y de inmediato vamos a ver parte de las reacciones que brindaron
así como el detalle de esta información en la siguiente nota. Veamos. Nosotros hicimos una oferta, el 1%, y la hemos mantenido. Si no hay acuerdo, la misma Constitución establece cuál es el procedimiento. Iremos a la Asamblea. El segundo tema es que desde el punto de vista del comentario de los rectores, no es cierto que es una imposición, es la capacidad del Estado de poder darles recursos. No podemos más allá. Si los diputados les dan 23.389 millones, ellos tendrán que tomar una decisión de dónde los toman. De seguridad, de educación, de obra pública, porque son los únicos ministerios que tienen suficientes recursos para poder afrontar eso. Estas fueron las palabras del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, tras la decisión de trasladar los acuerdos del monto del Fondo Especial de la Educación Superior 2025 a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Según Acosta, el monto que piden los rectores es inviable en este momento para el país y darlo implicaría para los diputados recortarlo de otro presupuesto. Ante esto, ¿qué ambiente perciben los legisladores para estas negociaciones que iniciarán en septiembre? Yo creo que es una absoluta irresponsabilidad que le deleguen esto a la Asamblea Legislativa, como han hecho en todas las ocasiones durante la historia de nuestro país, y así traer definido en la formulación del presupuesto el monto a asignar al FES. Hoy estamos ante un escenario que no podríamos determinar qué va a hacer la Asamblea Legislativa hasta tanto no tengamos el presupuesto acá y conozcamos las partidas y sepamos cuál va a ser la distribución y las fuentes de financiamiento que tiene este presupuesto. Desearíamos todos que los universitarios sean el 8% que constitucionalmente se habla. La realidad es que el país no está financieramente adecuado para eso. Tenemos gastos en todo lado. Y lo decía el ministro de Hacienda, si le damos el 8%, ¿qué vamos a cerrar? Bueno, yo les propongo algo mejor. Y si realmente le damos vuelta a la tortilla y buscamos fuentes de financiamiento que no sean préstamos, y si una vez por todas legalizamos la exploración de gas y petróleo natural, si una vez por todas entramos al tema de crucitas y comenzamos a generar el recurso para financiar ojalá el 8% de la educación en el tema del FES, bueno, eso es lo que nosotros queremos poner a la mesa de discusión. Según expertos, efectivamente la situación actual del país en materia fiscal es delicada. La capacidad que tiene el gobierno para aumentar el gasto en cualquier rubro, incluso aquellos de máxima prioridad, a mí me parece que es muy limitado en este momento, y en caso de hacerse implicaría un aumento adicional a la deuda del gobierno central, que ya de por sí es una deuda muy elevada. El gobierno propuso durante las 5 mesas de negociación un aumento de 5.700 millones de colones aproximadamente para el FES. Sin embargo, los rectores pedían que este aumento fuera de 23.300 millones de colones. La diferencia presupuestaria generó que no existiera un acuerdo entre las partes. Con el inicio de las conversaciones para el presupuesto ordinario del 2025, se llevará por ende a cabo también la negociación del monto total a destinar para las universidades públicas del país. Era este 30 de agosto precisamente, o será este 30 de agosto la fecha límite que tenían tanto los rectores como las autoridades de gobierno para llegar a un acuerdo, y será a partir de este 1 de septiembre, paralelo a la discusión del presupuesto ordinario de la República, que los diputados pues inicien esta serie de discusiones en la Comisión de Asuntos Hacendarios para determinar si efectivamente habrá un punto de consenso, un punto medio en el aumento que tendrá este fondo para las universidades públicas. Continuando en temas legislativos, cabe destacar que los diputados también vieron de manera positiva este lunes acá el pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre la apelación presentada por una empresa a raíz de la adjudicación para la construcción del nuevo hospital de Cartago. El ente Contralor resolvió que esta apelación no procedía y por tanto la adjudicación para la construcción de este hospital en manos de una empresa mexicana continúa en pie y en firme, y según los diputados esperan un plazo de alrededor de 5 años los cartagineses cuenten efectivamente con nuevas instalaciones hospitalarias. De inmediato vamos a ver parte de las declaraciones de la diputada Paulina Ramírez, quien forma parte de la Comisión de Cartago y ha estado dando seguimiento a este tema. Veamos.
El tener esta noticia nuevamente nos llena de esperanza para que podamos tener el hospital de Cartago que tanto se ha anhelado, y no solo eso, es que es una necesidad. Estamos poniendo en riesgo la vida de muchos cartagineses. La situación que está pasando el hospital de Cartago ya es muy lamentable, está colapsado, ya no tiene la capacidad para atender de forma adecuada y con calidad a los pacientes, y esto ya es una esperanza para que podamos tener el hospital, que se lleva un proceso de alrededor de 4 a 5 años, pero ya vemos iniciado y avanzando con toda la construcción del hospital. Parte de las principales informaciones acontecidas hoy acá en la Asamblea Legislativa. Ustedes continúan con más información en el set principal. Vamos a ir a una segunda pausa y al volver el OIJ allana una oficina regional del Ministerio de Salud por sospechas de que una funcionaria cobraba por los permisos sanitarios. Ya regresamos. Gracias por continuar con Extra Noticias, también por Extra Radio 92.3 FM. El OIJ allanó una oficina regional del Ministerio de Salud por aparentes irregularidades a la hora de entregar permisos sanitarios. Según la investigación, una funcionaria cobraba entre 20.000 y 30.000 colones por tramitar estos permisos. El organismo de investigación judicial investiga la supuesta venta de permisos sanitarios de funcionamiento para establecimientos comerciales en el área rectora de salud sureste metropolitana. La ministra de Salud, Mari Munive, confirmó la investigación y se refirió al proceso. Es que es un proceso que está en investigación, tanto a nivel judicial como administrativo, y que la semana pasada, el martes, si no mal recuerdo, fue que llegaron los compañeros del OIJ a generar cierto tipo de procedimientos para poder esclarecer con pruebas las sospechas, y por eso nosotros lo socializamos. Y de ahí que nuevamente hacemos el llamado a la población que ante hechos de corrupción o sospechas de actos irregulares genere la denuncia. El presunto caso de corrupción consistiría en que una funcionaria utilizaba la firma digital de la rectora de salud sureste metropolitana, donde otorgaría permisos en menos de 24 horas, lo cual despertó sospechas de un funcionario de planta, el cual solicitó la investigación. Dicho funcionario, al reportar el presunto caso, recibió como respuesta que no se preguntara más al respecto y que las dudas del caso debían caer sobre la parte solicitante comercial, no sobre la funcionaria, lo cual levantó aún más sospechas del funcionario, ya que la jefatura de la persona implicada estaría descartando un acto ilícito, por ende continuó con la denuncia. Por lo anterior, quien anunció los hechos habría recibido amenazas, por lo que sería reubicado de su puesto como medida de seguridad. El director regional, justamente tuvimos una conversación el pasado miércoles, y ante cualquier sospecha de amenazas o de afectación a algún funcionario, en este caso, digamos particular, se hizo una recomendación para ver cómo reubicábamos, para obviamente resguardar la integridad de ese funcionario. Y eso es parte, digamos, de las acciones que no solamente la Dirección General de Salud, sino que también el director regional se encuentran coordinando. Los funcionarios públicos que se compruebe que incurrieron en estas prácticas se exponen a distintas sanciones. El funcionario público que incurre en faltas en relación con sus obligaciones y que obliga a alguien a darle un monto de dinero como consecuencia de una función que tiene que realizar o de un acto que tiene que autorizar, podría incurrir en el delito de concusión, que está castigado con penas que van de 2 a 8 años. Y además de ello puede ser objeto de la responsabilidad disciplinaria administrativa, que conllevaría hasta el despido sin responsabilidad patronal. La ministra de Salud no se refirió al tema sobre si han tomado medidas ante las posibles personas implicadas en este caso, debido a que es un tema en investigación, e instó a que tanto funcionarios como población denuncien este tipo de medidas. Y casi media hora tuvieron que esperar los bomberos para ingresar a un condominio ubicado en Escazú con la intención de atender a una mujer embarazada que estaba encerrada en un ascensor. La ley del benemérito Cuerpo de Bomberos los faculta para ingresar a edificios públicos y privados cuando de salvar vidas se trata.
Lo contrario a esta disposición fue lo ocurrido el fin de semana anterior, cuando los oficiales de seguridad del condominio Valle Arriba en Escazú los hicieron esperar casi media hora para atender a una mujer de 26 años en estado de embarazo que se encontraba encerrada en un ascensor. Los guardas no nos permiten el ingreso. Ellos lo que nos dicen es que el personal de mantenimiento del edificio, de ascensores, ya viene en ruta y que realmente no requieren de la colaboración de nosotros. Si nosotros si le explicamos a las personas que realmente nosotros, incluso por lo que es la legislación, por la ley del Cuerpo de Bomberos, tenemos que ingresar y tenemos que garantizar que la persona se encuentra bien. Hasta nosotros no poder, valorar esa condición, nosotros no podemos retirarnos de la escena. Mesa comentó que el tiempo que se invirtió en las negociaciones con el oficial de seguridad es clave en este tipo de situaciones. Los riesgos van a depender mucho de la persona como tal, cualquier padecimiento que tenga, si la persona tiene problemas cardíacos. La mayoría de veces que nosotros atendemos a estas personas son principalmente por problemas más de la línea emocional, ¿verdad? Lo que están asustados dentro del ascensor. Los ascensores tienen muchos sistemas de seguridad, va a ser, un poco más complejo, más difícil que en un ascensor para, personas caiga, se desplome, porque tiene muchos sistemas de seguridad. Generalmente la mayoría de veces son desperfectos que se dan y que hacen que el ascensor se detenga. Según los abogados penalistas, lo ocurrido en este caso es grave. Esto porque a pesar de que los condominios son espacios privados cuando se trata de atención de emergencias, deben de facilitar el acceso. No permitir de manera oportuna e inmediata, en este caso, autoridades de emergencia que vienen a atender una situación de riesgo donde la persona puede estar inclusive en una situación donde su vida podría estar en peligro. Evidentemente esto los haría responsables desde el punto de vista civil si es que se logra determinar que a raíz de una actuación irregular de las autoridades internas del condominio, al no permitir el ingreso oportuno de las autoridades de emergencia, pues se le ocasione a la persona un daño en su salud o las consecuencias de la situación que se esté presentando resulten graves o severas. Extra Noticias visitó el condominio en Escazú para obtener la versión de lo sucedido, pero los oficiales de seguridad indicaron no estar autorizados. Llamamos al número de teléfono que nos indicaron y la persona que nos atendió nos indicó que ninguno de los encargados se encontraba el día de hoy. Con esta información ponemos punto final a esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que a las 9 de la noche también nos podrá sintonizar con mi compañera Karina Garay. También agradecemos a quienes nos acompañaron por Extra Radio 92.3 FM. Lo dejamos, por supuesto, con tiempo extra. Pedro Retana y todos los compañeros de Deportes de Extra para llevarnos toda la información deportiva. Pedro.